Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Estoy sumamente agradecida por esta oportunidad de platicar de los aprendizajes que hemos estado generando en un proceso que se inició en el suroriente de la Cuenca de México, en la zona de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, hasta los humedales de Tláhuac, y fuimos aprendiendo muchos aspectos de manejo del agua de allí, que nos llevó a tener que estar abarcando una visión que integrara toda la cuenca. Entonces ahora vamos a compartir lo que hemos estado aprendiendo, especialmente en cuanto a las alternativas. Vamos a estar viendo, examinando un paradigma, un modelo de gestión del agua más definido por agua en tubos, y la necesidad de hacer una transición hacia el manejo del agua tal como nos llega, que es en el territorio, en la cuenca. Vemos que aquí, cuando surgió la Sierra Chichinautzin, ya se cerró esta cuenca, que es una cuenca de altiplano formado por enormes sierras volcánicas a su alrededor, que antes drenaba hacia el Pacífico. Surgió Chichinautzin y se cerró, y empezó un proceso de acumulación de agua, de tal modo que se inició esta acumulación en el vaso lacustre de arcilla, y esto dejó una geología superficial definida. El conejo que está allí es la zona impermeable, es la zona impermeable, y ahí alrededor el amarillo es acuífero granular, una formación granular que subyace. Vemos el amarillo aquí como subyace la zona de arcillas, y esto es como la zona máxima para infiltración más inmediata, infiltración por formación Tarango y por la Sierra Nevada, las sierras a ambos lados. Es un proceso que tarda cientos de años antes de llegar a la zona de cosecha, pero en el acuífero granular regional sí tenemos más posibilidad de almacenar agua allí para su aprovechamiento de aguas subterráneas. Vemos aquí una manera de convivir con el agua. Hay muchas ciudades en el mundo que conviven y viven de sus aguas superficiales, lagos, Venecia, hasta el mismo Central Park en Manhattan. Hay lagos que son emblemáticos incorporados en el aspecto arquitectónico de las ciudades. Desafortunadamente, desde el inicio, los españoles vieron esta situación, no podían andar los caballos entre chinampas, y el lago fue algo que conquistar junto con la población originaria, y heredamos este acercamiento al agua hasta hoy en día. Vamos avanzando. Estamos en un modelo entonces de extracción. Este desecho nos causó tener que estar buscando, sobreextrayendo. Si el agua que llega aquí arriba la deshacemos, que es el agua, normalmente cualquier pueblo viviría del agua que le llega por el agua de lluvia. Si esta agua la desechamos, entonces andamos buscando de dónde traer agua, y la traemos de otras cuencas y de la profundidad que está causando en este momento en gran parte de la Cuenca de México. Estamos extrayendo aguas con una edad geológica de 8 a 12 mil años. En Chihuahua, Aguascalientes, el agua tiene una edad geológica de 20,000 años. Somos como los juniors herederos que gastamos toda la herencia familiar, pero hasta todas las generaciones pasadas, y se endeudaron y hasta el truene. Pero bueno, entonces vamos viendo cómo un proceso también de hiperurbanización que acompañó esto, pero vamos viendo cómo la urbanización se extendió primero sobre la zona lacustre,
y a partir de los años 50 más o menos ya fuertemente sobre las zonas de recarga, y esta combinación de tener la zona lacustre abajo urbanizada y luego urbanizando las zonas que podrían haber detenido aguas pluviales nos ha causado enormes desequilibrios de todo tipo. Aquí tenemos una imagen, aquí surgieron en 50 las primeras sobreexplotaciones al acuífero en respuesta al sistema Lerma. Aquí es donde Nabor Carrillo dijo, cuidado, esto no es sustentable, hay que dar una vuelta. También el ingeniero Marco Massari, varios señalaron en ese momento. Sin embargo, Lerma fue para salvar los acuíferos, pero como vemos, con todo el agua de Lerma, seguíamos con una expansión desmedida, hasta enorme sobreexplotación. Cutzamala también, su argumento fue, vamos a salvar los acuíferos, pero de ninguna manera compensó, seguía la expansión urbana. Esto llega hasta 2000, no ha cambiado el volumen que entra por Cutzamala, sino que está en descenso, y vamos a ver más adelante también Lerma está en peligro de no poder seguir con los 5 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos viendo, ahí está Lerma, esto es Cutzamala, estamos trayendo agua de 1100 metros debajo. Entonces vamos viendo cómo el costo de energéticos, vamos a ver, estamos subiendo el agua, cada metro cúbico que usamos sube esta cantidad, y tenemos un costo en 2007 de casi 2,000 millones de pesos al año, nada más en energéticos, para subir el agua a esta altura, sin mencionar también todo costo de energéticos de los pozos profundos que estamos utilizando ahorita, que va a ser una crisis pronto. Esto fue una estrategia del siglo XX con una abundancia de energéticos económicos baratos, y ahora vamos a tener que tener otras estrategias. El agua que entra por los trasvases no sale del sur poniente de la ciudad. Una poquita llega hasta Iztapalapa cuando hay, pero la primera zona que está recortada es Iztapalapa, y el agua se queda aquí en zonas residenciales y también zonas industriales. No nos damos cuenta que la Ley de Aguas Nacionales, al definir agua para uso público urbano, esto no es agua nada más que va a domicilio, sino también es agua que está concesionada y utilizada por las industrias. Incluso la nueva ley de aguas del Estado de México establece su propio sistema estatal de concesiones que se llama REPTA, ¿no? Pero un REPTA, un Registro Público de Derechos de Agua del Estado de México. Aumenta la escasez y el tandeo en las zonas populares por lo mismo. Las 3 delegaciones que tienen menos agua están en más rápido descenso en cuanto a la dotación de agua por persona, y son las 3 que están exportando al resto de la ciudad: Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Los trasvases a lo largo generan enormes desequilibrios, tanto en las cuencas aportadoras como en las cuencas receptoras. Y es interesante ahorita con túnel emisor oriente, ahora hay grandes preocupaciones de qué va a pasar con Pachuca. Si Pachuca ahora va a estar sufriendo, se está exportando la inundación río abajo, y ahora Pachuca va a estar recibiendo las enormes cantidades de agua de la Ciudad de México, y no se ha realizado preparaciones para este efecto. Esto es los niveles de saturación de los flujos regionales y locales, que están notablemente en las zonas altas, están bajando más rápidamente, más o menos 2 metros por año, y en la zona de cosecha abajo 1 a 1.5 metros por año. Hay hundimientos de la superficie en toda la zona lacustre por lo mismo, que llegan al sur-oriente de la cuenca a 35 centímetros al año. Las grietas ya están cobrando vidas, también las inundaciones, los hundimientos están ya deshaciendo casas y resultando en muertes en la Cuenca de México. También esto, como hay muchos paradigmas que al mismo tiempo entran en crisis, cambio climático entra con sus propios desequilibrios,
y la pérdida de los glaciares nos ha hecho perder una capacidad de almacenar agua de tormenta. La mayor precipitación está en Cuenca Alta y en vez de almacenarla allí y bajar lentamente en la forma de deshielos, está arrasando y está aumentando la problemática que enfrentamos. Estas fotos son de Valle de Chalco. Hay otras. Y vamos a ver, esa es la solución. Aquí estamos todavía en la solución tubera. Si hay mucha agua, le metemos por un tubo. Esta obra nos costó 2,000 millones de pesos. Envía el agua al inicio a 9 metros de profundidad, termina a 31 metros de profundidad, en donde hay 4 bombas de succión de 1,000 caballos de fuerza cada una. Requieren succionar el agua a 31 metros, requiere 122 toneladas al día el diésel para poder realizar esto. Y vamos a ver las distorsiones en el presupuesto federal. No tenemos recursos para sistemas de agua potable locales en ciudades medias o rurales. No tenemos las obras para manejar las cuencas porque los túneles están ocupando el presupuesto. Y aquí vemos el túnel emisor oriente y central ocuparon 6.6 mil millones de presupuesto del año pasado. 3.6 fue de presupuesto federal y 3,000 millones fue del fideicomiso 1928, que nunca se toma en cuenta cuando se asigna recursos de estos proyectos. Es el pago de derechos del agua en la Cuenca de México, que se está dedicando principalmente a túneles. Para comparar, y también la operación del sistema Cutzamala, siempre nos dicen almacenar agua es muy caro y es muy barato traerlo por tubo. Entonces sacan de cuánto cuesta poner un tubo y cuánto cuesta hacer un espacio de almacenamiento, si sea cisterna o lago. Pero lo que no estamos calculando allí es el costo de operación a lo largo del tiempo. Y operar, sacar agua de la superficie de un lago o de una cisterna no tiene nada que ver con el costo de mantener las presas, y es más que todo el costo de energéticos de estar succionando el agua arriba. Y repetimos estos trasvases en todo el país y vemos que allí está yendo el presupuesto federal sector agua. Esto es el modelo actual en la Cuenca de México: sobreexplotación, importación y expulsión. Entonces, literalmente estamos mandando el presupuesto por un tubo, el túnel emisor oriente. Estamos a tiempo para corregir este error. Proponemos sustentabilidad con equidad, presupuesto 10 años, 50,000 millones de pesos. Hicimos el plan del suroriente de la Cuenca de México y pudimos cotizar a cuánto cuesta el metro cúbico por segundo en obras, en cuidado de cuenca. Entonces, este presupuesto general ya tenemos una buena idea. Vamos a ahora ver el decreto. Es muy interesante. El año pasado, en el 8 de febrero de 2012, se reformó el 4º artículo constitucional, decretando: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Esto es agua para todos siempre, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Eso es muy único en la Constitución, estar estableciendo no solo los 3 poderes, como hace cualquier ley general, pero también da un papel específico a la ciudadanía, y también se exigió una ley general de aguas. Entonces vamos a pasar adelante. Ahora sí tenemos un mandato constitucional
de lograr un modelo de gestión que va a garantizar agua para siempre, no con fuentes paleolíticos, como se pensó hacer con el pozo en Iztapalapa de 2.000 metros de profundidad, y agua para todos, en donde estamos garantizando no a quien paga va a tener más, sino equitativo y garantizando agua de calidad para todos. Esta parte es todavía un modelo en proceso de cambio. Estos números no hicimos esto en 2009, está con nuevos trabajos, estamos cambiando constantemente. Un error que hicimos inicialmente era sobreestimar la recarga, porque el diario oficial de la Federación, todos los estudios, según los hidrogeólogos con los cuales estamos trabajando en la UNAM, en la UAM, en otras instituciones, están severamente sobreestimando la recarga. Y por eso, si el agua que estamos tomando tiene 8.000 años de haberse infiltrado, entonces no estamos usando el agua que fue infiltrada el año pasado. Es algo, la matemática es obvia, pero es una conveniencia de poder decir, disponemos, ahorita veremos, porque así sacamos la vuelta a la veda de 1954, por ejemplo. Estamos buscando, ahorita estamos expulsando de la Cuenca de México 740 millones de metros cúbicos de agua pluvial al año. Esta cantidad de agua es suficiente para garantizar 99 litros por habitante por día de agua pluvial. Si le diéramos lugar al agua en esta cuenca, en cisternas, en lagos, en distintos espacios, en acuíferos fácilmente aprovechables, podríamos estar ya viviendo del agua del año, y esto sí es agua para siempre. Ya dejaremos de ser estos juniors con la tarjeta de crédito en fiesta, ¿no? Entonces, los principios que están guiando, que guiaron el plan hídrico de Ríos de Mecameca, la compañía Itlahuaquico y también la Ley General de Aguas son cogestión, trabajar juntos, de lado a lado, gobierno y ciudadanía. La ciudadanía da una base de permanencia, los gobiernos van y vienen, vamos atrás, y también están ahí como vigilando y garantizando que el bien común esté siendo respetado, priorizar la aplicación de recursos públicos, y esto es un nuevo concepto en derechos humanos a nivel internacional, de estar viendo los presupuestos públicos, federal, estatal, municipales, y viendo qué está arriba, cuáles proyectos están, y garantizar que hay un uso óptimo, máximo, de los recursos públicos disponibles para el cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Y eso es algo que, como dice, cualquier gobierno tiene la obligación de estar respetando derechos humanos, y eso se ve en el presupuesto. Luego, priorizar soluciones locales y solo pasar al próximo nivel los que no se pueden resolver en la localidad, bajo consumo de energéticos, baja generación de gases de efecto invierno, análisis costo-beneficio social, ambiental, energético a lo largo de la vida útil del proyecto, que es lo que ya comenté. Ahora, necesitamos un sujeto para este proceso, y el artículo 13-14 de la actual Ley de Aguas Nacionales establece el concepto de cogestión. Entonces, estamos proponiendo que se trabaje a través de planes. El plan hídrico, que ya establece metas, ya tiene presupuestos, carteras de obras, y demuestra con 7.000 millones se logra en el sur oriente, la parte más poblada y con más problemas de la Cuenca de México, se logra la sustentabilidad en 10 años. Ahora empiezan 10 pasos. Primero, hacer valer la veda de 1954. Recordamos la gráfica que tenía, en donde el consumo estaba rebasando las capacidades de la cuenca, y hubo los ingenieros que nos señalaron en 54, ya no podemos seguir así. El presidente decretó la veda en ese momento. Vamos pasando al próximo. Y por lo mismo que estamos sufriendo ahorita, por los hundimientos, las grietas, los daños a infraestructura pública, y que nadie puede estar abriendo nuevos pozos.
cuántas cientos y miles de pozos han abierto desde la veda y sobre la veda. Entonces ahora sí tenemos que tomar el trago amargo, pero no tiene, hay maneras de vivir bien y con un ánimo, una mística, y empezar a vivir dentro de las posibilidades de nuestra cuenca. Y primer paso es frenar crecimiento urbano en cuencas que no tienen disponibilidad de agua y empezar a bajar el consumo. Aquí necesitamos ahorita la mitad en nuestra cuenca, 44 millones de metros cúbicos al año de agua que estamos expulsando del suroriente de la cuenca. Es agua pluvial que cae sobre los volcanes, las sierras, y está entrando directamente, bajando y entrando directamente al sistema de drenaje de aguas negras. Entonces estamos diciendo, en vez de los túneles abajo, necesitamos retener a una fracción, 20ª parte del costo de los túneles. Se puede retener esto arriba y tenerla en estas zonas en donde la necesitamos para infiltrar, para los bosques, para ganado, para agricultura y para los pueblos de Cuenca Alta. Es muy importante, con los 3,000 millones de pesos que Fideicomiso 1928 maneja cada año, se podría en un año equipar a todas las escuelas de educación inicial, primaria y secundaria con sistemas de captación, almacenamiento y potabilización de agua pluvial, de tal modo que muchas de estas se volverían autosuficientes. La UAM ya está haciendo esto en la Sierra de Santa Catarina, en UAM Iztapalapa, y algunas de estas escuelas son puntos a los cuales llegan los padres de familia con su cubeta para llevar agua a la casa. Las escuelas tienen techo, tienen espacio para cisternas y es poco costoso, y estamos exponiendo a los niños a este modelo de que el agua de lluvia es el recurso renovable de agua que tenemos. Entonces este es uno de los sistemas, es un proceso fabuloso de mucha cooperación con padres de familia, los niños, para lograrlo. Vamos rápido porque está acabando el tiempo. También está la posibilidad de infiltración de aguas pluviales, que es una estrategia más bien de prevención de inundaciones. Es mejor para agua potable es mejor no meterlo al subsuelo y luego intentar extraer. La industria, ahorita como dijimos, está colgado del sistema de agua potable de los municipios del área metropolitana, y no solo está usando agua que debe de ir al derecho humano al agua, sino que están descargando en los sistemas municipales y metropolitanos cantidades de contaminantes que no sabemos qué son. Las plantas de tratamiento son diseñadas según los contaminantes que van a tener que remocionar, y al tener estos contaminantes industriales en nuestros sistemas de drenaje metropolitano, estamos dañando y dejando estériles nuestros biodigestores, que finalmente una planta de tratamiento para aguas domésticas es un biodigestor, si sea aerobia o anaerobia, y estamos echando a perder esa posibilidad. Estamos buscando 0 descargas industriales, con la filosofía de que si la industria no es capaz de tratar el agua y llegar a un nivel que le permite reusar el agua para uso industrial, no la queremos en la cuenca, porque estos contaminantes, la idea de límites permisibles está siendo cuestionado a nivel mundial, porque se creía mucho en la capacidad de los cuerpos de agua de diluir, pero después de 30, 40 años con esta estrategia, la acumulación de estos contaminantes y su recombinación en la naturaleza está resultando en la muerte de ecosistemas. También tenemos que enfrentar las fugas, y también estar al mismo tiempo, es un trabajo de estar vigilando para garantizar la dotación equitativa en toda la ciudad. Este es un lago Tlahuaquico, que se ha formado por sí solo, por sobreexplotación del acuífero. Es la parte más baja de toda la cuenca, y se está acumulando aguas pluviales, y también por la distorsión en sistemas de drenaje, aguas residuales. Hay 9 descargas de aguas residuales, las hemos identificado. El sistema de aguas Ciudad de México está empezando a cerrarlas. En Río Mecameca también hay un proyecto de saneamiento. Entonces se está saneando este lago
El próximo paso va a ser darle una profundidad de 8.5 metros. Vamos a ver el próximo. Con esta profundidad ya deja, en ese momento está extendiéndose de manera lateral, horizontal, sobre Valle de Chalco, sobre Tláhuac, y si le damos esta profundidad, dejamos de dejarles a ellos en riesgo inminente de terribles inundaciones. Y esta sería fuente de agua, ahí tendríamos 1.200 litros por segundo de agua pluvial potabilizable que nos permitiría clausurar los pozos cuya extracción está causando el hundimiento regional que está deformando Tláhuac y Valle de Chalco y Chalco. También la presa Guadalupe, presa Madín, son dos fantásticos fuentes que ya existen en la cuenca de México, que en ese momento también reciben todo tipo de descarga. Saneándolos tendríamos fuentes de agua potable en estas dos presas en el poniente de la ciudad. También los ríos son fuentes, aguas superficiales, tenemos que recordar y retomarlos. En Magdalena ya hay un proyecto que se va avanzando. Y el último son los ciclos locales, y ahí estamos, principalmente estas serían con el reciclaje en sitio de aguas industriales. Estos sitios serían de plantas de tratamiento con un máximo de 1.5 metros cúbicos por segundo de tratamiento, otros mucho más chiquitos para reuso local. No, en el siglo XXI, cuando energéticos van a ser escasos, no tiene sentido intentar de cargar el agua de un lado al otro. Necesitamos tratarla, reusarla ahí mismo, y esto nos crearía un cinturón verde alrededor de la ciudad. Se está proponiendo y diseñando las tecnologías de manera piloto para Certiagua, de tal modo que se remociona patógenos y contaminantes peligrosos y se deja pasar nada más los nutrientes y micronutrientes necesitados para soberanía y seguridad alimentaria. Esto es la planta metropolitana Jicomisquic, que trataría 1.5, todo el agua residual que ahora se expulsa de Tláhuac, Valle de Chalco, Chalco y Ixtapaluca, y esta agua ahora tiene que atravesar en contrapendiente, vía bombeo, canales abiertos, 30 kilómetros de canales abiertos para ni siquiera acercarse a emisor oriente, que solo se logró una pequeña parte, y esta agua estaría tratada allí, se manda con el biogás hacia los extremos, regresa por canales y chinampas para ser lo que llega, sería potabilizada, enviada a los acuíferos vía los pozos actuales que se clausurarían y ahora serían pozos de reinfiltración. Y con esto ya cerramos. Muchas gracias. El agua de la cuenca para la cuenca es agua para todos siempre. Muy buenos días, estimada audiencia. La intención de esta presentación es tratar un tema que sería la revisión de todas las descargas, todos los esquemas de generación de productos secundarios que están vinculados no solo a la actividad y a la concentración urbana en sus distintas dimensiones que tenemos en el país, y que particularmente lo vamos a tratar en la cuenca de Grijalva-Usumacinta, sino también revisar los probables metabolitos industriales que se están generando paulatinamente, silenciosamente, y los cuales no estamos haciendo una disposición adecuada hasta la actualidad. Hablar de manejo de cuencas muchas veces puede suponerse que está vinculado más a la parte biológica, y tendemos comúnmente a ignorar que hay una parte urbana industrial que está afectando sin cesar la calidad de nuestro medio. Y en ese sentido, esta presentación de hoy va a apuntar algunos datos específicos para la cuenca de Grijalva-Usumacinta como un ejemplo, como un factor de lo que tenemos que vigilar, regular y eventualmente controlar con mejores medidas, con mejores criterios de lo que lo estamos haciendo hasta la actualidad, sobre todo porque estamos hablando de la cuenca más relevante de todo el país y está entre las 7 más importantes de todo el continente americano. Entonces, siendo nuestra principal fuente de agua limpia que tenemos en todo el país,
creo que tenemos que considerar el esfuerzo adicional que requiere este gran macroecosistema que representa la conjunción de los dos ríos más relevantes. Y allí vemos algunos datos generales de la cuenca del Grijalva-Usumacinta. La superficie total anda muy cerca de los 10 millones de kilómetros cuadrados, de los 100 millones de hectáreas. Es una cuenca que está manejando en el orden de 100.000 millones de metros cúbicos al año vía escurrimiento a través de los dos ríos. Está subdividida en las dos subcuencas, la Grijalva y la Usumacinta. La Usumacinta ocupa casi el 70% de la aportación de aguas, y la Grijalva anda sobre el orden del 30-32%. Esta cuenca en general la comparten 3 estados y un país adicional. Estamos hablando de Chiapas, Tabasco, una porción de Campeche y la parte inicial, la parte noreste de Guatemala, en la zona del Petén. Entre estas 4 zonas estamos ubicando los 10 millones de hectáreas de los que hablamos hace un momento, y en esta cuenca tenemos una proyección estimada en total del orden de los 8 millones de habitantes. Vemos algunos datos específicos de habitantes, como es el caso de la proyección de la cuenca del Grijalva, con 4.750.000 personas proyectadas al 2015. En otras subcuencas andamos en el orden de 4.513.000 para el 2012, y todo apunta a que esta zona va a densificar muy rápidamente. Va a densificar por varios factores. El primero, sigue siendo la zona donde se está generando la mayor cantidad de energía del país. Entre Campeche y Tabasco y el norte de Chiapas tenemos el 85% de la aportación de los hidrocarburos que está generando México. En Chiapas tenemos la aportación del 30% de la energía hidráulica del país, y en Guatemala comienzan a haber movimientos muy fuertes hacia la construcción de presas y generación de energía hidroeléctrica también. Todo esto implica serios cambios en la estructura operativa de esta cuenca, que tenemos que comenzar a prever y definir cómo va a impactar las variaciones en aspectos de retención de agua y los impactos de las descargas que están ocurriendo y que van a comenzar a crecer vía densificación urbana e industrial en esta región, insisto. Hablando en términos del Golfo de México, estamos definiendo la estructura operativa de esta cuenca, cómo vienen los escurrimientos, la parte de la República de Guatemala, que es donde nace el río Usumacinta, baja vía el río Lacantún, el Chajoy, y eventualmente al juntar sus caudales forman el gran río Usumacinta, que va a desembocar junto con el Grijalva en la boca de Centla, en frontera a Tabasco. A su vez el río Grijalva nace como el Alto Grijalva, eventualmente se junta con parte del río Carrizal y vuelven a conformar el río Grijalva en su totalidad frente a la ciudad de Villahermosa, y llegan conjuntamente con el río Usumacinta para formar un caudal superior en el valor promedio a los 1.800 metros cúbicos por segundo, valor promedio diario. En eventos extraordinarios estamos hablando del orden de 8.500 metros cúbicos por segundo. De ahí que hablemos de una cuenca muy importante en toda nuestra región. Si hablamos de metabolismo urbano, tenemos que pensar entonces en una definición, y se establece como que el intercambio de materia, energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Entonces, allí tenemos que pensar en todos los elementos que están entrando. Si habláramos de un sistema de caja cerrada, de todos los insumos que están ocurriendo hacia nuestros centros de población, hacia nuestros centros industriales, y eventualmente después de las transformaciones convencionales tenemos que hablar de todas las salidas o de todos los residuos que eventualmente se generan a través de estos insumos, y son los que van a sumar en total los elementos metabolitos que pueden estar afectando la calidad de nuestro sistema. Así, tenemos el ejemplo en la gráfica, en la parte izquierda vemos un entorno de una ciudad. Estamos hablando de una caja típica, donde vemos los insumos, que son agua, alimentos, combustibles, vehículos, y lógicamente la población que está dentro, que también sigue creciendo, y lógicamente entra aire en esta caja, que es la que nos está renovando
el entorno atmosférico, y como metabolitos secundarios estamos viendo aguas residuales, aire contaminado que sale de la caja, estamos viendo residuos sólidos, residuos especiales, emisiones atmosféricas constantes, que tienen que sumarse todas para entonces hablar del impacto en el entorno correspondiente. Esta es una lista de los típicos metabolitos que podemos esperar en un entorno urbano, y los estamos clasificando como urbanos e industriales. Entonces allí podemos establecer que hay mucha mayor diversidad de lo que nosotros típicamente clasificamos en un área urbana. Tendemos a fijarnos exclusivamente en las grandes ciudades como las que generan los mayores problemas de contaminación. Y la verdad es que, hablando de entornos urbanos industriales, cualquier tamaño significa una aportación para el impacto total de la cuenca. Y en ese aspecto es cuando no podemos menospreciar el impacto de las pequeñas comunidades también. Si hablamos de la zona del Grijalva y Usumacinta, hablamos de que existen más de 2.000 comunidades superior a los 300 habitantes que están aportando diariamente residuos sólidos, aguas residuales y lógicamente sus pequeñas emisiones atmosféricas que no están siendo controladas bajo ningún esquema en este momento. Si nosotros hacemos las multiplicaciones vamos a ver enormes cantidades de residuos que están siendo libremente descargados en tiraderos a cielo abierto. En muchos de los casos buscan zanjas o cañadas que bajo el esquema de los regidores municipales piensan que las cañadas se van a deshacer de los metabolitos y que no va a pasar nada, y lamentablemente tienden a escoger los sitios más críticos, los más sensibles, muchas veces los más bellos, para hacer las descargas de todos estos residuos, donde va una mezcla de residuos industriales, hablo de llantas, hablo de baterías, hablo de residuos de pintura, contenedores de plaguicidas, junto con la basura convencional. Y está siempre muy cercana a los ríos. ¿Por qué las eligen? Porque las variaciones en caudales, la época de lluvia se encarga aparentemente de limpiar o eliminar el problema y transportarlo hacia el depósito final, que son nuestros océanos, donde estamos haciendo una gran acumulación de materiales a lo largo de las últimas décadas. En metabolitos industriales, insisto, la presencia de llantas, la presencia de residuos hospitalarios es un aspecto muy sensible, contenedores de plaguicidas y una serie de elementos que están siendo aportados por la tecnología convencional, los gadgets, todos los celulares, hornos de microondas y todos estos elementos que no tenemos programas convencionales, formales, para estar haciendo una regulación de su disposición final o su reuso. Y entonces cada poblado, cada municipio dispone de ellos de la mejor forma que piensan o pueden. Y eso está generando una sobrepresión sobre los estados y municipios. Si nosotros fuéramos pensando en elementos de cómo regularlo, tenemos que volver a pensar en la fuente como un factor que tenemos que comenzar a controlar. Veamos la siguiente imagen. Si hablamos de un diagnóstico puntual, entonces tomaríamos datos como que en materia de residuos sólidos, voy a poner el ejemplo en la cuenca del río Grijalva, muy específica, se presenta aproximadamente en el orden de 42.500 toneladas por día de residuos sólidos urbanos, que son el equivalente a 1.500.000 toneladas por año de basuras. Si ustedes me preguntaran cuántos rellenos sanitarios existen operando en la cuenca del Grijalva, les puedo decir que los dedos de las manos me alcanzan para contarlos. No tenemos más de 10 rellenos sanitarios. Entonces, obviamente, solo se está haciendo una buena disposición probablemente del 25 o 30% de esta basura, y el otro 70% sigue libremente descargándose en los tiraderos, en las barrancas, como ya mencioné, e impactando cuerpos de agua superficiales y eventualmente sistemas freáticos en esta zona. En la cuenca del Grijalva se producen una gran cantidad de residuos también de carácter secundario que están siendo descargados bajo esquemas de semimanejo, si lo pudiéramos denominar así. Comienzan a haber aspectos de control sin rellenos sanitarios, pero con un esquema que evite su dispersión
atmosférica o que evite su infiltración, pero no cuentan totalmente con las características de un relleno sanitario. Entonces hay mucho trabajo, mucha tecnología que aplicar y muchas reglas que definir en materia de regulación simplemente de residuos sólidos en toda esta cuenca. La generación de RSUs en toneladas por año, como les di los datos, pueden ustedes ver los números en este momento y realmente es bastante elevada. En particular en esta cuenca está ocurriendo un fenómeno de transformación muy rápido, pasando de ser una cuenca donde la población era eminentemente agrícola, agropecuaria y de ubicación rural, y se está transformando muy rápido, fue en el lapso de 20 años, 25 años, a una zona totalmente urbana y de carácter más industrial, y particularmente con la influencia de la industria petrolera. Entonces las tasas de generación de residuos sólidos son elevadísimas, andan cercanas al promedio de las zonas del centro o en algunos casos superior a la zona del centro. La tasa de plastificación, si lo llamáramos así, de los residuos sólidos también sufrió un vide muy fuerte, pasó de un 15% inicialmente a casi un 35%, 40% que existe en la actualidad en estos residuos. Y hablando de aguas residuales, el panorama también es bastante desalentador en materia de que tenemos poco control en la cuestión de la cantidad de aguas residuales que están tratando. Existe un gran número de pequeñas plantas en muchas localidades, hablo de Tabasco, Chiapas, Campeche no cuenta prácticamente con plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales cabeceras que impactan a esta cuenca, y en el caso de Guatemala es totalmente inexistente ese principio. Una visita que yo hice a este país me permitió entender que están operando con 20 o 25 años de retraso en materia de manejo de aguas residuales, igual con las basuras. Pero, insistiendo en la parte de la cuenca, les puedo decir que existen en Tabasco 85 plantas, de las cuales realmente están operando bajo esquemas de eficiencia probablemente el 30% de esas plantas. El otro 70% no cumple con los criterios de descarga o muchas de ellas están totalmente sin operación. De tal forma que hablamos que solo un 30% de las aguas pueden estar siendo tratadas a condiciones de descarga según la norma 001 y los otros 70% está siendo descargado libremente en los ríos sin tratamiento previo. En el caso de Chiapas, la cantidad de plantas es menor todavía y podemos hablar que en la cuenca del Grijalva particularmente se puede estar descargando un 80% de las aguas residuales sin tratamiento previo. Entonces hay un reto muy amplio, muy fuerte en materia de implementación de tecnologías, y yo tocaría un punto aquí en la adecuada selección de tecnologías que funcionen para nuestra zona. Esta zona de Grijalva-Usumacinta es una zona sumamente lluviosa. La precipitación promedio entre Tabasco y la cuenca noreste de Chiapas debe andar alrededor de los 2.000 milímetros por año, de tal manera que implementar esquemas de caja cerrada, diría yo, hablando de lodos activados o de sistemas muy concentrados, puede no funcionar. Nuestros drenajes no tienen la capacidad de separar adecuadamente, de segregar, y por lo tanto tienden a acumular volúmenes de agua pluvial que hacen que no se cumplan con los criterios de diseño en las plantas de tratamiento. Entonces siempre hay que pensar en sistemas más abiertos, capaces de regular shocks hidráulicos, que nos puedan permitir manejar con tiempos de estabilización y pensar en tecnologías abiertas como los sistemas de lagunas o sistemas de humedales artificiales para lograr mejores controles en materia de efluentes. Entonces ahí hay un reto tecnológico doble: implementación de tecnologías y recursos debidamente acarreados o debidamente puntualizados para que funcione el control de la mayor parte de estas descargas que están siendo definidas. En emisiones vehiculares, basta decir que no tenemos ningún programa actual de control de emisiones vehiculares, a diferencia de las zonas urbanas del centro que por la necesidad, por la gran concentración que tienen, han tenido que hacer uso de normatividad y de criterios de segregación vehicular, como el hoy no circula, no es el caso de nuestro medio, y también ha crecido brutalmente la planta vehicular. Les puedo decir que el caso de Tabasco y Chiapas, hasta 1980, en conjunto no pasaban de 200.000 vehículos.
En la actualidad entre los dos están arriba del 1.000.000 de vehículos entre estas dos zonas. Y todo tiende a pensar que en los próximos 15 años incorporaremos otro 1.000.000 de vehículos. Entonces, con 2 millones de vehículos y sin esquemas de manejo de emisiones vehiculares, pues nos espera un pequeño reto que manejar, sobre todo en las zonas que están ubicadas en valles o que estén muy vinculadas a zonas que sufran el fenómeno de cambio barométrico, como son las zonas tropicales, que en las épocas de calor, particularmente a diferencia de las zonas del centro, que tienen sus mayores inversiones térmicas en épocas de frío, nosotros en las épocas de calor podemos sufrir estancamientos atmosféricos, y vinculados a las quemas de pastizales ya nos han evidenciado episodios de sobreacumulación de sólidos suspendidos en la atmósfera y en algunos casos de ozono por la combustión y de óxidos de nitrógeno en muy buena cantidad. Entonces, también ahí hay un esquema que cuidar dentro de la cuenca, porque estamos haciendo aportaciones vía atmosférica de carbono, de óxidos de nitrógeno y componentes vinculados a los combustibles. Ese es otro elemento que se tiene que meter en la visión general. Residuos hospitalarios, pues un ejemplo aquí, todos los gobiernos, llámese carácter municipal, estatal o federal, han implementado una enorme estructura de atención hospitalaria. Les puedo decir que no hay ciudad en la región o en la cuenca mayor a 10.000 habitantes que no tenga un hospital de relevancia. Y en el caso de ciudades con más de 30.000 o 40.000 habitantes, cuentan automáticamente con hospitales regionales. Todo hasta ahí funciona bien. Ahora el problema viene es la disposición de estos residuos hospitalarios. Entonces, aun cuando algunos hospitales están haciendo uso de empresas privadas para el manejo final de estos residuos, la mayoría de las pequeñas clínicas y hospitales medios no están haciendo uso adecuado. Y entonces es muy común encontrar en tiraderos a cielo abierto, de los cuales un servidor trabaja muy comúnmente por aspectos de diseño de rellenos sanitarios, encontrar una enorme cantidad de residuos hospitalarios que están clasificados como peligrosos y que, lógicamente, al ser tiraderos a cielo abierto, están contribuyendo con sus lixiviados a la contaminación del medio. Son aspectos que quiero remarcar porque se tiene que comenzar a pensar con otra estrategia para prevenir y eventualmente regular este problema. Y en materia de residuos tecnológicos, pues está abierto todo la lista, ahí les pongo los datos. Es muy común encontrar otra vez en los tiraderos todo este tipo de productos sin ninguna factibilidad de reciclamiento, se han estado disponiendo libremente. Ustedes saben que la mayoría de estos productos tecnológicos actuales cuentan en sus aleaciones con pequeñas concentraciones de metales raros que bajo condiciones ácidas pueden experimentar disolución lenta pero continua y que eventualmente va a alcanzar un destino en nuestro sistema. Podemos hablar de suelos orgánicos y eventualmente alcanzar corrientes de agua o mantos freáticos. Entonces es otro reto que resolver y que se tienen que pensar en medidas también para su control eventualmente. Y de acuerdo a el Programa de Naciones Unidas, la cantidad de productos que se están generando en nuestro medio podrían alcanzar las 300.000 toneladas en materia de residuos electrónicos en la región, en el país, y en la región puede, aunque es mucho menor, pero también está acumulándose muy lentamente. Y vemos el caso de aceites y lubricantes residuales. Ya se han implementado en este caso a nivel estatal esquemas de reciclamiento y control de aceites lubricantes, pero si bien nos alcanzamos el 50% del control, los demás siguen llegando a las corrientes de agua. Llantas es un ejemplo. Simplemente entre Tabasco y Chiapas se pueden estar generando en el orden de 3 millones de llantas usadas al año y no hay zonas zonas de depósito especial, por lo que terminan siendo quemadas o depositadas en cuerpos de agua. Desaparecen simplemente de nuestra vista, pero obviamente están alcanzando una parte del gran ecosistema de la zona. Y finalmente, yo quisiera remarcar las aguas de escorrentía urbana, que muchos tienden a menospreciar como un factor de impacto, pero que puede ser un importante factor de impacto para nuestras pequeñas corrientes y particularmente para la suma
de nuestras corrientes mayores por toda la cantidad de residuos, no solo de BO, sino también componentes inorgánicos que se acumulan en las calles y que eventualmente alcanzan nuestros cuerpos. No hay regulación actual que obligue a las ciudades a tener áreas de manejo de aguas pluviales previas a su descarga a un cuerpo o a un destino final. Entonces son elementos que están abiertos. Yo quiero insistir que hay que legislar y trabajar muy fuertemente para poder pensar en medidas que eventualmente nos permitan controlar y prevenir impacto en la suma de nuestra cuenca Grijalbo-Usumacinta. Y ya para terminar, estaba presentando unas imágenes de cómo ocurren estas basuras, estos sedimentos, y algunas tecnologías que existen muy sencillas para comenzar a segregar y controlar estos materiales. Estos son unos ejemplos de cómo hay posibilidades de manejar aguas urbanas a base de sistemas de infiltración, áreas de segregación, áreas de canalización, que te permiten al mismo tiempo volverlo un elemento decorativo de la calle o del parque y tratar simultáneamente estas aguas que, le insisto, menospreciamos, creemos que no causan impacto y son acarreadores de una gran cantidad de residuos. Finalmente, para concluir, quisiera yo remarcar que aun cuando existe en la CONAGUA un esquema que se llama organismo de cuenca, su trabajo creo que está siendo establecido, desarrollado, pero es muy lento, va sumamente lento de acuerdo a los retos y necesidades que tenemos con nuestros cuerpos de agua. Y en este país que ahorita está gozando todavía de los beneficios de vender petróleo o de vender energéticos, no los está invirtiendo en este momento a la velocidad que quisiéramos en la prevención y en la restauración de los grandes sistemas que estamos impactando. Se gasta más dinero en programas secundarios de obra pública o de incluso esquemas electorales antes que poner por ley un esquema que nos permita trabajar adecuadamente en el control de nuestros residuos y de nuestras emisiones, pensando en términos de metabolismo. Creo que tenemos que revisar la ley y hablar no solo independientemente de manejo de aguas residuales o de residuos urbanos o electrónicos, sino hablar de manejo de metabolitos como un esquema ordenado, de tal forma que lo que entre salga debidamente regulado. Ese es el reto para los próximos tiempos. Gracias. La idea de mi participación en esta mesa es redondear las ideas que han estado presentando los compañeros que me preceden. Y en ese sentido quiero sacar una primera idea. En el caso de México, por sus características fisiográficas, culturales, hay una gran diversidad. Y entonces, cuando hablamos de esta diversidad y tratamos de enfrentar algún problema en particular, debemos de considerar que los esquemas de aplicación de soluciones no son genéricas para todos en nuestro país, ¿no? Lo que sucede en Tabasco es diferente a lo que sucede en el Valle de México, es diferente a lo que sucede en Baja California, donde las condiciones son completamente diferentes, tanto sociales como económicas, como ambientales. Por lo tanto, una de las ideas que han estado sacando los ponentes a lo largo de su presentación es el concepto de cuenca como un sistema. Este sistema que tiene diferentes componentes, la parte natural de la que hablaban, que es casi siempre la que vemos en nuestro trabajo, la parte del agua, el manejo del agua, que es otra de las preocupaciones importantes, y en el caso del doctor Goñi, que hablaba sobre los problemas de contaminación y desechos que se ven en este sistema. Entonces, si nosotros pudiéramos extraer de este sistema la presencia humana, seguramente no sería necesario que nosotros estuviéramos hablando sobre esquemas de manejo. La naturaleza se podría autorregular, que esa es su función, su esquema de funcionamiento natural, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la presencia del hombre y de las modificaciones que el hombre induce en estos sistemas naturales, en el caso de la cuenca en particular,
pues entonces tenemos que pensar que las soluciones de nuestro problema no son exclusivamente ambientales, no son enfocadas exclusivamente al manejo de los recursos naturales, o no son enfocadas exclusivamente desde el término de la técnica aplicada, como por ejemplo mencionaba la doctora, en el caso de los transvases y tubos que se usaban para cambiar el agua de un lugar a otro, ¿no? Hay que pensar que es un proceso de inclusión donde la participación de las ciudadanías tiene un papel importante para fijar cuáles son sus puntos de vista y cuáles son sus intereses en el manejo y uso del territorio. Entonces, en este primer acercamiento a la cuenca como un sistema, podemos establecer para su organización diferentes niveles de organización, y en esos niveles de organización es donde empezamos un poco a separar la parte ambiental, la parte social y la parte económica, para poder darle algún esquema de orden y poder analizar estos diferentes elementos, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, son pocas las experiencias en México que han considerado al manejo de las cuencas como un sistema complejo, como un sistema en el cual están inmersos estos tres elementos de los que estoy hablando, y se han tomado más bien enfoques tecnológicos o enfoques unidisciplinarios, y dejamos de lado esta interrelación que podríamos tener, enriquecer para su conceptualización y para su entendimiento desde diferentes perspectivas disciplinarias, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que rescatar de lo que hemos estado platicando el día de hoy, la cuenca como un sistema donde existen diversos elementos y donde de entrada destaca el elemento social, y ese elemento social es uno de los principales que debemos de considerar para los esquemas de manejo, aprovechamiento y gestión de estas cuencas, ¿no? Entonces, una vez con esto en mente, podríamos pensar toda la presión que este sistema social está metiendo a estos sistemas naturales, como en el caso del crecimiento de la población. Tan solo en el estado de Tabasco, es el que mejor conozco, los últimos 10 años, del año 2000 al 2010, que es los dos censos que tengo a la mano, el crecimiento en el número de localidades en el estado de Tabasco pasó de 2.000 a 2.600 localidades. Eso quiere decir que hay 600 nuevas localidades distribuidas, dispersas en un territorio, que requieren del aprovechamiento de los recursos naturales para poder realizar sus actividades, que generan todos estos residuos de los que estaba hablando el doctor Goni, y que hacen uso del agua, que es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, generalmente estos esquemas de dispersión de los asentamientos humanos se dan en territorios que tienen un costo económico, un valor económico muy bajo, y que por lo tanto son generalmente tierras vulnerables para los fenómenos naturales. En el caso particular de nosotros son tierras inundables o tierras de ladera, donde el costo del metro cuadrado para construir una vivienda es muy bajo, y entonces tienen que recurrir a esquemas de relleno para poder construir su vivienda, o bien construyen sobre esta zona inundable y terminan en problemas muy serios, como los vimos en el caso del 2007, ¿no? También, bueno, viene un incremento en el uso de los recursos naturales, en la generación de residuos, tanto en el concepto de aguas residuales como en el de residuos sólidos, que no tienen, las autoridades municipales no tienen un esquema suficientemente adecuado para poder dar manejo a estas demandas sociales. Todo esto generalmente viene como trasfondo de una falta en los procesos de planeación. En este sentido, hablamos en el caso de la doctora Elena de un proceso en el cual había que realizar un proceso de organización del territorio,
y en este proceso de reorganización del territorio se definían sistemas de almacenamiento y potabilización de los recursos hidráulicos. En este caso, lo que podríamos resumir es que lo que estamos haciendo es regresarle el espacio natural que ocupan estos, en este caso el agua, el espacio natural que ocupaba el agua para su depósito, y de esta manera respetar este derecho del recurso, ¿no? En el caso de nosotros, allá en la cuenca baja, la parte baja de la cuenca del Usumacinta, como mencionábamos hace un momento, gran parte de los asentamientos humanos se está dando sobre zonas inundables. Entonces, esto, además de que genera problemas con la población, que demanda acciones por parte de las autoridades para proteger sus bienes, a la hora que nosotros pensamos en las construcciones, en las soluciones técnicas, llamémosle de esta forma a los bordos, a los sistemas de drenaje para poder proteger sus bienes, estamos reduciendo el espacio natural que ocupaban estos sistemas naturales, y por lo tanto estamos haciendo que los problemas se vuelvan más violentos, las inundaciones se vuelvan más violentas, o bien estamos trasladando este problema a otras áreas donde a la gente de las ciudades ya no les afecte, que son generalmente los que más problemas ocasionan, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que están interrelacionados, que están vinculados y que son muy importantes, y hay que tomarlos en cuenta cuando estamos hablando de los diferentes enfoques de análisis para el territorio, ¿no? Entonces, uno de los problemas que más me llaman a mí la atención es el aspecto legal. Existe un marco legal ya institucionalizado en nuestro país que hace referencia en este caso al uso de los recursos naturales, a la planeación del uso del suelo para los asentamientos humanos, y también para la definición de los usos de estos recursos en el caso del agua, ¿no? La primera experiencia y pregunta que tengo yo dentro de este esquema de reflexión es: ¿cuál es el papel de las autoridades? Voy un poco a esto. Nuestro esquema es un esquema de gobierno federal, donde está el país, la segunda unidad sería el Estado, y la tercera unidad de gestión territorial reconocida por la ley sería el municipio. Y es justamente en estos municipios donde recae el mayor peso de la planeación en México, y es justamente en estos municipios donde no se está realizando este proceso. Casi todos los esfuerzos se realizan a nivel federal o a nivel estatal, pero no tienen un impacto serio sobre el territorio del municipio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este esquema de manejo? ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos solucionar? Entonces, estos son algunos de los elementos de los que hemos estado hablando. Yo tengo aquí una pregunta, una pregunta que me gustaría realizar, que es en el caso, ya la podemos comentar más adelante, el caso de los rellenos sanitarios en otros países. Estamos hablando de tecnologías que podrían considerarse no obsoletas, pero ya no tan vigentes, ¿no? Y nosotros seguimos pensando en este tipo de cuando hay otro tipo de tecnologías que podrían utilizarse en la transformación de energía, el reuso, el reciclado. De esto ya hemos comentado en algunas otras ocasiones. Cómo hacer para que este tipo de visión vaya cambiando un poco, ¿no? Tengo otra por acá, que en el caso de los aspectos legales, bueno, sí, ya existe un marco legal, bueno o no, bueno, es lo que tenemos el día de hoy, y hablamos en muchas ocasiones, en muchos foros, de manejar el agua y de mejorar estos esquemas legales, pero si no aplicamos los marcos vigentes, por cómo estaríamos pensando en renovar estos esquemas legales cuando no estamos dando seguimiento y aplicación a los que ya están vigentes. Y en el caso
de los servicios ambientales, de las emisiones, de los bonos y servicios ambientales, que es uno de los esquemas más modernos que estamos tratando de implementar para controlar el aspecto, en este caso, el calentamiento global y la generación de emisiones de carbono. Hay un esquema que me llama particularmente la atención, que es la aplicación del pago de la tenencia. Este pago de la tenencia generalmente se disminuye el impuesto al uso de los vehículos en carros viejos. Generalmente a los 10 años ya no pagan tenencia, nada más pagan un refrendo, pero estos vehículos viejos son los que más emisiones generan. ¿Por qué no hemos todavía pensado en cambiar este aspecto a que paguen más los que más contaminan y paguen menos los que menos contaminan? Y esto me llevaría también al uso de otras tecnologías como el carro de los híbridos, el uso de los híbridos, en fin, ¿no? Entonces hay una serie de elementos vinculados aquí que podrían ser de interés para nuestra audiencia y que podríamos discutir si ustedes gustan, y podemos dar respuesta a las preguntas que planteamos por aquí. Gobierno de la República.